Hola queridos amigos, queridos maestros de escuela sabática, sean bienvenidos a la lección 3 del bosquejo de la lección de la escuela sabática. Esta semana vamos a continuar hablando de este tema que tiene como título El conflicto continúa. Aquí en mis manos tengo una onda pequeña que podría ser usada para lanzar una piedra en cualquier otro lugar. Aquí está. La Biblia dice que David mató el gigante Goliat con estos dos instrumentos. ¿Será que fue con esto que realmente David mató al gigante Goliat? Esta piedra apenas fue un instrumento, pero lo que realmente mató al gigante Goliat fue el poder de Dios. El enfoque de la lección de esta semana es saber que Dios es capaz de usar personas insignificantes para rechazar la onda del mal. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Veremos cómo las monarquías y también los profetas enfrentaron las crisis. Y específicamente en esta parte de la exploración del texto veremos tres actitudes que se destacan en la vida de David, Elías, Ezequías, Esther y Nehemías. Estas actitudes se constituyen en una verdadera barrera contra el mal, y esas barreras son la humildad, el valor y la fe. Y vamos a hablar de eso a continuación. Vamos a estudiar entonces ahora en la vida de David y todos esos hombres que estudiamos esta semana, tres características: humildad, valor y fe. Vamos a comenzar con David entonces. ¿En qué sentido David fue humilde y conquistó las batallas de la vida? En primer lugar, David sin humildad no sería capaz de arrepentirse. Ese fue un paso fundamental en la batalla de la vida de David. Allí está la humildad de David. La valentía de David, todos ya la conocemos. Él recibió la osadía y también el valor de parte de Dios para enfrentar un gigante. Y esto agradó mucho a Dios porque él confió en el Señor y fue valiente. En tercer lugar, él tuvo fe, porque en las batallas de la vida, la fe juega un papel fundamental, especialmente cuando David, porque no tenía ninguna evidencia visible de la victoria frente a un tremendo gigante, él confió siempre en la palabra del Señor. Y en el nombre del Señor, él hizo todo lo que hizo y que está registrado en la palabra del Señor. Pastor, usted dijo que la batalla más grande que David enfrentó fue contra su propio corazón. ¿Será que esa lucha se repite hoy? Sí, Diego, esa es la mayor batalla del ser humano. Nuestro peor enemigo no es el diablo y no es tampoco las fiestas, la música, etc. Nuestro peor enemigo es nuestro propio corazón. Hay un texto en la Biblia que habla que el corazón del hombre es tremendamente engañoso. ¿Quién lo conocerá? Ahora vamos a hablar de Elías. ¿Cómo es que Elías manifestó humildad? No es por las vestimentas que él tenía. Dice la Biblia que tenía vestimentas simples, inclusive cinto de cuero y con vestimentas bien simples de aquella época. Pero a pesar de su apariencia rústica, él era capaz de conseguir que el rey fuese informado de que no habría lluvia por los próximos años. Y este atrevimiento realmente era solo porque confiaba en Dios. Y aunque la vestimenta nada tiene que ver con la humildad, Elías reflejaba por fuera lo que él era por dentro. Era simple por dentro y por fuera. Hablando ahora de la valentía de Elías, sin duda él fue extremadamente valiente al llevar terribles noticias al propio rey de Israel, diciendo que no llovería en aquellos próximos años. Eso podría ocasionar la muerte del propio profeta. Ahora hablando de la fe en la vida de Elías, ese milagro del fuego que consumió el altar no es el milagro que convierte el corazón humano, y sí la intervención de Dios como una respuesta de fe. Por eso que había el propio Señor, antes mismo que el milagro ocurriera, había convertido el corazón de ellos. Y este fue un acto de fe y confianza
en el Señor. Ahora vamos a hablar un poco sobre Ezequías. Ezequías era el rey de Judá cuando la nueva superpotencia que era Siria conquistó Israel, el reino del norte, y así esparció todos sus habitantes por toda Mesopotamia. Hablando un poco de la humildad de Ezequías, Ezequías ilustra el efecto de un líder piadoso que está más preocupado con lo que Dios puede hacer por su pueblo que las amenazas de criminales contra el pueblo de Dios. Ahora, hablando un poco del valor de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria amenazó con la destrucción total de Jerusalén. El oficial de Asiria habló en voz alta para que las personas que estaban en la pared de la ciudad pudieran oír y él pudiese tener temor, pero la Biblia dice que él no tuvo temor y confió en la palabra de Dios. Ahora, hablando de la fe de Ezequías, Ezequías hizo una única cosa. Cuando todo estaba oscuro, la Biblia dice que él oró. Y es un acto de fe. Ahora vamos a hablar de Esther. ¿Cómo es que Esther manifiesta humildad? Recuerden bien, Esther no confía en su cargo y pide que ayunen por ella y solo después iría a hablar con el rey. Su humildad de que no era su cargo en que debieran confiar los demás, sino en el Rey de Reyes, que era Dios, y a quien debieran explicar y también clamar. Ahora, hablando del valor de Esther, aquí es bien conocida la expresión, si yo tuviera que morir, que muera. Ella estaba dispuesta a morir por aquella causa. Era una mujer que tenía mucho valor. Ahora, hablando de la fe de Esther, cuando Esther tuvo que enfrentar la amenaza causada por Amán, ¿recuerdan? Un tema que recorre estas historias es la lucha de Dios en favor de su pueblo. El Señor asumía cada batalla con en la vida de Esther, y Esther por la fe creyó. Dios peleó las batallas de Esther y ella se constituyó una mujer también de fe. Ahora vamos a hablar de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Era el oficial de confianza en la corte de Artajerjes. Esto en el tiempo en que el reino del norte de Israel ya no existía más y el reino de Judá estaba en el exilio. ¿Cuál era la característica humilde de este hombre? Dios no escogió un hombre extraordinario para construir o reconstruir la ciudad de Jerusalén. La Biblia dice que escogió una persona simple, era un copero del rey. Eso está en Nehemías capítulo 2. Nehemías también era un hombre de valor, porque frente a las amenazas y también burlas de los adversarios, él permaneció firme en la reconstrucción de la ciudad. Hablando un poco de la fe de Nehemías, Nehemías respondió a las provocaciones con fe. Él dijo, el Dios del cielo es quien nos dará el buen éxito. Confianza plena, fe plena en Dios. Esto está en Nehemías capítulo 2, versículo 20. Confianza absoluta en el Señor, ánimo en el Señor, fe profunda en el Señor. Y esto lo llevó a decir esas palabras y tener la victoria. Ustedes pueden ver entonces esta semana hablamos de estos personajes de la Biblia que tenían tres características. En primer lugar, eran humildes, eran valientes y también eran hombres y mujeres de fe. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo ocupamos o cómo nosotros vamos a definir nuestra aplicación para nuestra vida personal? En primer lugar, nuestras batallas espirituales hoy pertenecen a Dios de la misma forma que pertenecieron en el pasado a David y a todos los demás hombres y mujeres que vencieron con la ayuda de Dios. ¿Es así o no es así? La segunda aplicación podría ser, ¿cómo serían nuestros sentimientos si estuviésemos en el caso de Elías en el Monte Carmelo, por ejemplo? O Ezequías enfrentando a los asirios saqueadores, o Esther y Mardoqueo enfrentando sus perseguidores. ¿Cuál sería nuestra reacción? Para pensar, uno de los mayores deseos que Dios tiene para todos sus hijos es perdonarlos. No importa la gravedad de nuestra caída, Él quiere perdonarnos. Y yo creo que aquí hay un punto para que, como David, podamos tener un sentimiento de arrepentimiento, para entonces dejar que Dios nos consuele con su perdón.
Ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, el producto final de la lección. La pregunta es, ¿de dónde viene la humildad, el valor y la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso tenemos que apegarnos a la palabra de Dios cada día. Una vez más, podemos renovar nuestro compromiso con el estudio diario de la Biblia y la lección de escuela sabática. ¿Qué te parece? Si esta es nuestra resolución al terminar este bosquejo. Estamos llegando a la parte final de nuestro bosquejo y te agradecemos mucho por participar con nuestro programa. Y la próxima vez estamos aquí en este mismo canal de YouTube. Y ahora quiero decirte que el maná puede estar siempre presente en tu mesa, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Chao. Es muy fácil regocijarse después de la libertad por el sentimiento de alivio. Antes de la libertad existe la ansiedad y el miedo, la preocupación, todas las peores emociones. Y no hay mucho que podamos hacer respecto a eso, pero lo que vemos en algunas historias bíblicas es la ilógica